Te saluda Eli, te doy la bienvenida con un tema de química. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy cotidiano, muy de todos los días y que seguramente te va a interesar. Vamos a hablar sobre los métodos de conservación de alimentos. Atención al tema porque el propósito es que visualices cómo la química tiene un aporte sustancial en el aspecto de lo que sería el consumo humano. Vamos a hablar entonces de lo que es métodos para conservar alimentos. Y vamos a comenzar con una situación, haciendo una aclaración. La generación de microorganismos en nuestros alimentos es totalmente, pues no se puede quitar, es totalmente pues la forma en la cual se va a llevar a cabo los procesos de descomposición. No hay forma de eliminarlos. Podemos emplear estos métodos que te voy a dar a conocer el día de hoy. Sin embargo, pues cabe aclarar que esos microorganismos seguirán generándose. Lo que va a ocurrir es que va a ser más lenta la forma en la cual se van a presentar. Entonces, cuando hablamos de estos microorganismos, pues ya decíamos, van a ser parte de lo que es una red trófica y su situación es que van a permitir la putrefacción de la materia orgánica. La mayoría de estos son bacterias y la intención de un método de conservación de alimentos es ralentizar el proceso. A final de cuentas, decimos que no existe ningún método que pueda eliminar esa parte en la cual se van a descomponer los alimentos, pero sí podemos hacer que sea más lento ese proceso. Pues bien, dentro de lo que es este asunto, las bacterias pues pueden provocar infinidad de enfermedades. Sin embargo, aquí te hacemos alusión a tres, que es la gastroenteritis, la listeriosis, la salmonelosis o igual puedes llegar al botulismo. Entonces, atención, estas son solamente algunas enfermedades. En realidad, si hacemos un análisis, estos microorganismos traen consigo bastantes consecuencias a lo que es la salud, consecuencias negativas. Ahora, dentro de estos métodos vamos a comenzar por el más simple y que seguramente identificas con plenitud, la refrigeración. ¿A qué le llamamos refrigerar? Pues simplemente a reducir la temperatura hasta los 4 grados Celsius. Entre 4 y 6 grados Celsius estamos hablando que tienes alimentos refrigerados y que obviamente las reacciones bioquímicas van a ser más retardadas. Esa es la intención del método. Otro método es la congelación, muy similar al anterior, sin embargo, analiza el rango de temperatura en la cual se está manejando. El rango de temperatura para el proceso de congelación es inferior al de refrigeración. Oscila entre los 0 grados Celsius hasta los menos 18 grados Celsius. Depende de qué alimento se esté refrigerando o en este caso congelando para que se pueda emplear la temperatura óptima. Sin embargo, pues sí hacemos la aclaración, es una temperatura muy inferior a la de refrigeración. Otro método es la ultracongelación. Atención, método reciente. En este tipo de métodos vamos a lograr temperaturas muy inferiores a lo que es menos 40 grados Celsius. Es decir, cuando se logra esta temperatura, habitualmente el alimento se va a colocar en el dispositivo, en el contenedor, pero por un lapso de tiempo breve. El lapso de tiempo que se debe de introducir el alimento es menor a 2 horas. Si está más tiempo, se van a terminar o va a eliminar las propiedades de este alimento. Entonces, esta es la ultracongelación. Imagínate, menos 40 grados Celsius o muy por abajo de eso. Otro método es la ebullición, también llamada escaldado. ¿A qué le llamamos ebullición? Pues estamos hablando que este va a ser un paso previo para lo que es la congelación de los vegetales habitualmente, se emplea mucho en estos. Y lo que pasa es que esos vegetales se van a sumergir en agua hirviendo. Esto tiene la intención de matar cualquier bacteria que esté presente en ellos. Entonces estamos diciendo que esta ebullición pues es habitual para matar gérmenes y patógenos dentro de lo que es alimentos de origen casi siempre vegetal. Otro método es la esterilización. Sin embargo, en este método sí habría que analizar las situaciones que trae consigo. La esterilización emplea temperaturas altas, por arriba de los 115 grados Celsius. Habitualmente solamente se emplea durante segundos. Sin embargo, el empleo de este método pues también conlleva la pérdida de los nutrientes del alimento. Elimina muchas de las enzimas, elimina muchos de los nutrientes. Entonces, pues es uno de los métodos que menos viable es para lo que es la conservación de las cualidades de esos alimentos. Otro método es la pasteurización y seguramente te suena con lo que son los productos lácteos, la leche, ¿cierto? ¿Este a qué se refiere?
Pues dentro de la pasteurización vamos a tener ahí descompensaciones de temperatura para poder matar patógenos o bacterias. Me dice que vamos a manejar temperaturas de 80 grados Celsius que van a permitir que el alimento mantenga la mayoría de sus propiedades y características. También aquí hay una circunstancia, la limitación de esta es que mata a las bacterias, sin embargo las esporas pueden resistir. Por esa razón, también después de elevar la temperatura, pues se va a realizar lo que es una temperatura baja. Hay dos presentaciones de la temperatura, una alta y una baja. Esto con la intención de matar tanto aquellas bacterias que resisten calor como aquellas que resisten el frío. Sin embargo, estos alimentos una vez que comienzan a ser utilizados o son desenvasados, es necesario que los tengas dentro del refrigerador. De lo contrario, pues van a comenzar a generar ahí bacterias y estas bacterias te pueden dañar la salud. Otro método es la fermentación. Atención a este método. Es un método en el cual se está acelerando una descomposición y en el cual se presenta lo que es la formación de microorganismos, pero esos microorganismos, atención, son benéficos para lo que es las características finales de este producto. Por ejemplo, en este caso de la fermentación nos da origen a una infinidad de alimentos. De hecho, es uno de los métodos por preferencia empleados por la rama gastronómica, ya que nos desarrolla ciertas peculiaridades. Por ejemplo, la leche te la puede transformar en queso y como está fermentado, como es un fermentado láctico, ¿qué va a suceder? Tiende a tener mayor resistencia a lo que es la etapa de descomposición. También tenemos la desecación. En este método lo que se permite o lo que se hace es eliminar la humedad. Recordemos que las bacterias requieren un medio acuoso, habitualmente requieren una fuente líquida, humedad, para poder desarrollarse, para poder multiplicarse. Ahora también vamos a ver que las condiciones, estos alimentos habitualmente se mantienen a condiciones ambientales y pues sabemos que estos cuando están al aire libre van a comenzar a extraerle líquido y de esa forma se van a poder conservar. Otro método es la salazón. En la salazón, pues como su nombre lo dice, estamos haciendo uso de lo que es la sal, en este caso cloruro de sodio. Habitualmente hacemos uso del cloruro de sodio, recuerda que es una sal binaria, un compuesto generado a partir de un metal y un no metal, donde hay gran diferencia de electronegatividad, por eso se presentan iones de sodio y iones de cloro, aniones de cloro, cationes de sodio. En este caso, ¿qué va a suceder? Pues la sal va a actuar como extractor de humedad y al quitarle la humedad a la bacteria la estás matando. Otro método es el ahumado. En este hay alimentos que se van a exponer a lo que es una masa de humo. Esa masa de humo lo que va a hacer es desarrollar un sabor característico del alimento, pero también nos está evitando lo que es la formación de los microorganismos. Tiene una acción antimicrobiana. Entonces, este también da, ya decíamos, un sabor característico de esos alimentos. Otro método muy empleado, por cierto, es la acidificación. Esta acidificación, pues vamos a aumentar el grado de acidez. Ese pH se va a modificar de tal modo que el alimento se vuelva ácido. Recuerda que la escala del potencial hidrógeno nos mantiene con 14 divisiones y dentro de estas 14 divisiones nosotros tenemos esta escala. Tenemos el 1, el 7 y el 14. Si se encuentran en este rango de lo que es 1 y menor que 7, ¿qué va a suceder? Pues estamos diciendo que se trata de un alimento ácido. Ese alimento ácido se caracteriza por su sabor agrio y a final de cuentas, pues obviamente va a mantener por mayor lapso de tiempo el alimento. Habitualmente se hace mediante adición de ácido acético, es vinagre, ácido acético y también lo que es ácido cítrico. Estos son unos de los más habituales para hacer la acidificación de forma más natural y pronta. Agregamos vinagre y agregamos jugo de limón. Otro método es la deshidratación. ¿Qué tiene que ver la deshidratación? Pues en la deshidratación vamos a extraer el agua del alimento. Atención, este método es muy viable porque habitualmente no mata ninguna enzima, no va a descomponer ni tampoco va a alterar las propiedades del alimento. Entonces es uno de los métodos más empleados hoy en día porque nos permite tener el alimento con las mismas propiedades. Solamente le estamos extrayendo el agua y una vez que lo humectas, vuelve a tener la misma consistencia y también la mayoría de sus características y propiedades prevalecen. Otro método es el envasado al vacío.
Una vez que tenemos un artículo envasado, ¿qué va a suceder? Recordemos que gran mayoría de las bacterias requieren aire, requieren en cierta forma un medio en el cual dispersarse. Si nosotros lo que hacemos es extraer el aire que rodea ese alimento, ¿qué va a suceder? Vamos a dejar sin oxígeno a las bacterias y este factor a algunas bacterias les va a impedir que puedan crecer, que se puedan desarrollar. Otra situación de otro método es la liofilización. Este método que va a ocurrir, pues también tiene mucho que ver con el envasado al vacío. En este caso va a ser uso o va a ser el agregado de varios métodos. Se va a congelar de forma muy rápida, habitualmente con una escala menor a menos 30 grados Celsius o por arriba de esa temperatura. Después se calienta. Primero lo sometes a una temperatura extrema fría, luego lo calientas y aquí la circunstancia o la característica de este método es el tránsito de estados de agregación. Pasa de sólido directamente a gas, no pasa por el tránsito de líquido, lo cual deja sin medio activo a lo que son las bacterias. Por ello es también bastante utilizado. Otro es el escabechado. En el escabechado, ¿qué va a ocurrir? Pues habitualmente vamos a emplear una solución, una disolución, que la cual segregue o baña nuestros alimentos. Habitualmente estamos hablando de lo que es sal y vinagre. Esta va a permitir que la sal actúe como deshidratante, elimina la fuente de humedad y en el caso del vinagre va a acidificar. Entonces en realidad sería la unión de dos métodos, acidificación y salazón. De esta forma, en mayor medida podemos eliminar esas bacterias que nos pueden ocasionar alguna enfermedad. También así como se agrega sal, otro método es agregar azúcar. Esa sacarosa que se agrega, pues lo que va a hacer es, mediante esa capa de azúcar, proteger lo que sería el alimento. Esa capa de azúcar va a permitir la generación de bastantes insumos dentro de lo que es la aleta alimenticia. Tenemos, por ejemplo, la generación de mermeladas, de compostas, de leches condensadas y esto pues es con la intención de que ese azúcar pueda reaccionar como lo que es un método de conservación. Muy utilizado también, por cierto. Otro paso específico y caso particular de la química es la agregación de aditivos. Estos aditivos son sustancias que en su mayoría no van a afectar directamente al alimento. De hecho, van a resaltar algunas de sus características. Atención a estos porque nos menciona claramente, la intención de un aditivo químico es esta y es fundamental que la visualices. Vamos a evitar, estas en lugar son sustancias químicas que no van a dañar. En forma generalizada nos dice que son sustancias que solamente alteran o mantienen o exaltan algunas características de lo que serían los alimentos. De esta forma nos va a ayudar a eliminar lo que son las toxinas de lo que son algunos alimentos y matar algunos patógenos. Dentro de estas tenemos, por ejemplo, la irradiación. Vamos a exponer a radiación a todos esos alimentos, habitualmente rayos X o rayos gamma. Estos van a descomponer, van a destruir el material genético de esa bacteria, por lo tanto ya no se va a poder reproducir. También tenemos lo que son los aditivos que ya mencionábamos. Muy fundamental que entiendas, las propiedades organolépticas se mantienen, es decir, el color, el olor, la textura, la forma de ese alimento va a prevalecer. Esa no se va a contar o no se va a destruir. Tenemos, por ejemplo, la pectina y el agar, que son utilizados tanto para gelificar o también para hacer lo que es estabilizantes dentro de lo que son los procesos alimenticios. Hay varias sustancias de este tipo, habitualmente pues nosotros conocemos o hay algunos de origen natural, como por ejemplo el ácido ascórbico y el ácido cítrico, ya lo mencionábamos, ácido acético. Son aditivos que en realidad pues algunas sustancias naturales nos los proveen y pues de esa forma podemos hacer uso de ellos. Otros son también, o una de las funciones bastantes características de estos aditivos son lo que son las conservantes, otros son también antioxidantes y también emulgentes. Estos también son aditivos que se adicionan, como su nombre lo dice, a los alimentos. También tenemos algunos que van a espesar el alimento, otros que van a estabilizar, otros que van a evitar que se aglomere ese alimento, es decir, que su estructura se vuelva masosa y se comience a compactar. También tenemos lo que son potencializadores del sabor, sabores artificiales, de esta forma nos agrada más ese alimento. Otros son los gelificantes, los espumeantes, los gasificantes,
Tenemos bastantes conservadores y en este caso bastantes aditivos químicos que nos van a permitir mantener las características de los alimentos. Otros, por mencionar algunos, son los humectantes, agentes de recubrimiento y gases propulsores. En realidad es infinita la gama de estos aditivos químicos y como te puedes dar cuenta, vivimos todos los días con ellos. Nos vemos hasta la próxima.